le apedrearás hasta que muera. Y luego da la razón. ¿De verdad, niñez, se te obliga a que des un día de trabajo para la iglesia? A fuerzas, tú das testimonio de qué iglesia perteneces. Entonces, le puedo decir con toda tranquilidad al mundo que no le tengo temor. Y habrá quien se meta con su hermano Nazón, pues para eso Dios me ha dado a este pueblo, para defensa de mi apostolado. Y si para otros no soy apóstol, niñez de la iglesia del Señor, para vosotros sí lo soy. Porque Dios a ti te ha puesto el sentir y te ha revelado esta hermosa gracia. Entonces, decía hermano, quien se mete con el cielo de Dios, se mete con la iglesia. Y yo les digo a ellos, y quien se mete con la iglesia, se mete conmigo, porque somos uno solo. La jerarquía de la que hoy es una horda que se hace llamar luz del mundo, encendió la llama del odio y la violencia desde un principio del reinado de terror de Naasón Joaquín, incluso siempre han expuesto a la niñez y han tomado como escudo a los infantes, sin importarles el daño psicológico y mental al que están expuestos. Los discursos de odio que se escuchan en todos los púlpitos de la secta llamada Luz del Mundo, son ordenados por Naasón Joaquín, a través del Consejo de Obispos y el Ministerio de Ortodoxia. Desde antes del 8 de diciembre del 2014, todos los sermones de las dominicales están reguladas por el Consejo de Obispos, y se tiene que dar el mismo tema desarrollado de la misma manera y con los mismos textos, esto en todos y cada uno de los templos LLDM. Desde el comienzo del autoentronamiento de Naasón, comenzó su reinado de terror incitando a miembros LLDM al odio y a la violencia, poniendo un gran énfasis en sembrar odio en los niños de la congregación. Entendiendo esto, todos los ministros se alinearon al discurso de odio comenzando desde un principio del reinado de Naasón, tal es el caso del pastor Lee Mineman y sus famosas frases. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte, porque este hombre santo nos ha cuidado. Y que la paja, que vuela, ¿o no, hermanos? Ese es mi celo, hermano, lo que siento. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte, porque este hombre santo nos ha cuidado con amor, nos ha protegido, Él es el que nos ha defendido y con mucha valentía nos ha cuidado. No podemos dejar que esos envíos. Hoy vemos comprobado el que este discurso de odio e incitación da libertad e incita a agredir, incluso matar, a quien no acepta el yugo idolátrico de Naasón. En pleno enero del 2023 escuchamos las mismas incitaciones al odio, y la incitación a las agresiones, y si es posible atentar contra la vida de quienes ponen en descubierto la falsedad y perversión de Naasón Joaquín, depredador sexual confeso y preso en California. En ningún momento han cesado las incitaciones a estas acciones de violencia, siempre diseñadas y bajo las órdenes de la cúpula LLDM, todo esto ante la mirada pasiva de las autoridades civiles. Este 8 de enero del 2023 se reaviva la llama del odio en todos los púlpitos de LLDM, para ejemplo tenemos la exposición de Pedro Hernández, que es hermano de Guadalupe Hernández, quien es obispo y pastor de la iglesia LLDM del este de Los Ángeles. No, esto no es cizaña. Esto se llama impiedad, maldad. Por eso dice el consejo, no consentirás con él. Tampoco le prestarás oído. Tus ojos no le tendrán misericordia, pero tampoco vas a quedarte callado. Sabiendo lo que él quiere hacer, no vas a quedarte callado. Lo vas a señalar y decir, este me dijo esto. Que me aparte de la iglesia, que estoy mal, que soy un idólatra, que porque no pienso como él piensa, yo estoy mal. No debes solaparlo, no debes encubrirlo, debes exhibirlo y decir,
Él es el que ha tratado de apartarme de la iglesia o de servir a mi Dios. No qué, ¿quién? Algún hermano que ande por ahí, alguna persona, salte de la iglesia. Es un malvado al cual yo no lo voy a considerar. Mi carácter debe ser firme, mi carácter debe ser leal y fiel a mis sentimientos espirituales que yo tengo. La maldad es el peor de los pecados, o el más grave de los pecados comunes. La maldad es la corrupción del alma. Por esa razón vamos a leerlo, vamos leyéndolo como Dios, ¿verdad?, no tiene compasión de él por la acción que hace. Dice, verso 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Verso 10, le apedrearás hasta que muera. Y luego da la razón. ¿Por qué tanta dureza? ¿Que no en la iglesia hay amor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tanta dureza contra ese que quiso apartarme de la iglesia o del servicio a Dios? Vamos leyéndolo. Verso 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Qué quiso? Sacarte, apartarte. Y a esa acción se le llama maldad. No es cizaña, hermano. No. La cizaña puede crecer juntamente con el trigo, pero la maldad no. La maldad hay que señalarla, y al malvado hay que declararlo, hay que decir quién es, porque esta es la pregunta que el apóstol Pablo dijo: ¿quién? ¿Quién te sonsacó? ¿Quién te engañó? No que. Vamos leyéndolo como Dios, ¿verdad?, no tiene compasión de él por la acción que hace. Dice, verso 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Verso 10, le apedrearás hasta que muera. Y luego da la razón. ¿Por qué tanta dureza? ¿Que no en la iglesia hay amor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tanta dureza contra ese que quiso apartarme de la iglesia o del servicio a Dios? Vamos leyéndolo. Verso 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Qué quiso? Sacarte, apartarte. Y a esa acción se le llama maldad. No es cizaña, hermano. No. La cizaña puede crecer juntamente con el trigo, pero la maldad no. La maldad hay que señalarla, y al malvado hay que declararlo, hay que decir quién es. Porque esta es la pregunta que el apóstol Pablo dijo: ¿quién? ¿Quién te sonsacó? ¿Quién te engañó? No qué. ¿Quién? De esta forma se alienta a la membresía de LLDM para que denuncie y detenga a todo el que le trate de abrir los ojos, para que vea más allá de la mentira que le han fabricado en la congregación. Todo esto sucede ante los ojos y corazones de su niñez, pues en sus oraciones y dominicales de odio siempre están los menores, escuchando y aprendiendo a decir amén, ante este discurso de odio. Si tú oyes a alguien que habla contra el siervo de Dios, tiene lepra. Tiene lepra.
Y la lepra se contagia, hermanos. No nos conviene convivir con el leproso. No podemos andar con el que tiene lepra porque al rato nos va a pasar la enfermedad, quieras o no quieras. Pero es mi hijo. Pero es, hermanos. Así esta congregación enseña la violencia y el odio desde la infancia. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte. Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Verso 10. Le apedrearás hasta que muera. Y luego da la razón. Verso 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Qué quiso? Sacarte. Apartarte. Esta es una clara amenaza de muerte para todo aquel que se atreva a tratar de abrirle los ojos a la gente fanatizada, que hoy son víctimas de esta secta. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte. Este es el consejo para la iglesia de Dios en esta mañana. Hermanos, que aprendamos a cazar esta clase de zorras. Aprendamos a cazar a esta clase de espíritus. Que, hermanos, nosotros sepamos destruir estos malos espíritus. Y después, hermanos, se corrompe. Y es un apóstata. Y es un enemigo de Dios. Porque el apóstata es enemigo de Dios. Enemigo de la elección de Dios. Si es enemigo de Dios, de Cristo y de la elección, ¿puede ser amigo de nosotros? Dice el Espíritu de Dios: a ellos aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Y dijimos, sea quien sea. Amén. Créemelo, por ti también voy a orar, porque Dios no quiere desterrar desde a su Hijo. Créemelo, por ti también voy a orar. Dice el Espíritu de Dios: a ellos aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Verso 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Qué quiso? Sacarte, apartarte. Veneno tienen como veneno de serpiente. ¿Qué tienen los impíos? ¿Qué tienen los apóstatas? Veneno. Hermano, ¿se puede tenerle confianza a una voz? ¿A una víbora de cascabel? No, hermano. Hasta escalofrío da. ¿O no? Hasta escalofrío da cuando uno mira hermano, cuando oye el cascabel de una víbora que se está acercando. Ay, hermano, que agarro un palo, una pala, algo para matarla. Sí, o cuando menos dice el hermano, corre. Así debemos de correr. Y si pudiéramos darles en la cabeza, hermanos. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte. Ay, hermano, pero es mi hijo. El apóstata es mi hijo. Pobrecito de mi hijo. El Señor lo reprenda. Pero es mi padre. El Señor lo reprenda. Es mi madre. El Señor la reprenda. Verso 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Que agarro un palo, una pala, algo para matarla. Y si pudiéramos darles en la cabeza, hermanos. ¿Qué quiso? Sacarte, apartarte. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte.
verso 10, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte. Le apedrearás hasta que muera. Le apedrearás hasta que muera. Le apedrearás hasta que muera. Le apedrearás hasta que muera, hasta que muera, hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Ninguna congregación cristiana puede predicar el odio, pues el amor al prójimo, incluso a los enemigos, es un mandamiento de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora todo tiene sentido y todo está expuesto, con cuánta razón, su líder, y apóstol del odio y la perversión, les anticipó y declaró, que al aceptarlo como su Señor, habían dejado de ser una iglesia cristiana, para pasar a ser una cueva de lobos hambrientos, que devoran el rebaño, y destruyen a quienes tratan de impedírselos. La secta La Luz del Mundo LLDM y su doctrina, de discriminación, de intolerancia, racismo espiritual, odio y total falta de respeto por los derechos religiosos de los demás. La Luz del Mundo se considera a sí misma, ser la única iglesia fundada por Jesucristo en el primer siglo. Sus doctrinas enseñan que fuera de ella no existe salvación. Por lo tanto, los que no tengan su credencial vigente al partir de este mundo, irremediablemente irán al infierno. El paquete de salvación incluye que todo creyente debe aceptar y creer en el líder de la iglesia, un hombre de la familia mexicana de apellido Joaquín, considerado por sus fieles apóstol de Jesucristo en estricto sentido bíblico. Los fieles de la Luz del Mundo LLDM se creen una nación especial, un pueblo con leyes únicas, escogidos de entre todos los pueblos del mundo para ser un linaje escogido como lo fue Israel según la Biblia. Sentido de pertenencia fundamentado en la discriminación y el discurso de odio hacia quienes creen diferente a ellos. No somos como los demás, somos especiales. Dios nos ha escogido de entre todos para ser sus hijos, para practicar la verdad, para ser real sacerdocio, para no deambular en las tinieblas. Burlándose de otras religiones dicen: nosotros no somos como los idólatras, no somos ignorantes. No somos como los que tienen una carrera y tienen conocimiento del mundo, pero se hincan ante una imagen, un palo o una escultura. No somos de esos que creen en la mona, en los miserables trapos sucios. Nosotros, los LLDM, hemos sido rescatados de la podredumbre, de la inmundicia, de la porquería en que se encuentran las demás iglesias que no son de Dios y que caminan a la condenación eterna. Las palabras burlescas que se escuchan en la secta La Luz del Mundo son: alabemos a Dios, Él sí nos oye, no como a los que adoran ídolos, a esos monos. No somos como los que andan en tinieblas, hombres, mujeres con mentes depravadas, con la mente cegada. Nosotros no debemos pisar sus sinagogas. Antes en LLDM se llamaba así a los templos católicos. Sus templos son cuevas de demonios. El Papa es la bestia del Apocalipsis, el Vaticano es el asiento de la bestia y con él todos sus sacerdotes. Todas las iglesias son obra de Satanás y son caminos de muerte y condenación. El carácter luzmundano en general es burlón. La Luz del Mundo llama a todos los que no son de su secta LLDM falsos. Ahí llegó un falso, vamos a tener una plática con los falsos. Un falsillo vino a predicarme y yo lo vencí con la doctrina. Nosotros tenemos la verdad, los demás solo predican herejías de perdición, son falsos, el Papa es falso, las monjas falsas, los curas son falsos, todas las religiones son falsas, pero nosotros, tenemos la verdad. Durante décadas los fieles luzmundanos fuimos enseñados a ser burlones con los falsos, a presumir de fuertes argumentos para vencer a los mentirosos. Las religiones que se veían atacadas por la Luz del Mundo conocieron así el carácter burlón y grotesco de los luzmundanos, seguidores de Naasón Joaquín. Sin pudor entran a templos en grupos sin ser invitados, solo para hacer alarde de su supremacía bíblica, aunque solo fueran unos cuantos argumentos sin fundamento bíblico expresados con muchas falacias en tono burlón.
La mayoría de los fieles de otras iglesias, mostrando educación, debieron soportar esas visitas indeseadas y el tono irrespetuoso de los luzmundanos enseñados así, a sentirse superiores frente a cualquier miembro de otra denominación o creencia. De la misma manera, los falsos debieron soportar insultos a sus creencias, burlas a sus prácticas religiosas y desprecio a su fe. La luz del mundo ha enajenado las mentes de sus fieles con este discurso de odio hacia otras creencias religiosas, durante décadas 3 veces al día, sumado por supuesto a la lealtad al apóstol de Jesucristo. El que no crea en él, es una doctrina oficial, está muerto en vida, no tiene posibilidad de alcanzar la salvación y se dirige a la muerte eterna. De hecho, uno de los ministros, el finado Lee Mineman, dijo que los que no creen en el apóstol deberían ser rayados, eliminados, de sobre la faz de la tierra, y dijo también son dignos de muerte. Siempre sabrás qué pasará cuando decidas ser miembro de la luz del mundo, pero no tendrás idea alguna de lo que pasará si decides confesar después que no crees en Naasón como apóstol y en su iglesia como verdadera. En esta iglesia no solamente dices ya no creo y te vas. En la iglesia tú puedes cometer cualquier pecado, hasta homicidio, pero si permanece en ti la obra perfecta de la elección, creer en Naasón, puedes alcanzar perdón y salvación. Tu familia te llevaría de comer y te visitaría en la cárcel que te tocara, hasta te escondería como a Azalea Rangel si fuese necesario. Pero si has dejado de creer en el ungido del Señor, si ya no consideras que el LLDM es la única iglesia verdadera, ya te fregaste. No tienes perdón en esta vida ni en la venidera. Dejar de creer te convierte de modo inmediato en enemigo del siervo de Dios. Porque, al confesar que no crees que sea un auténtico apóstol, estás diciendo que es un mentiroso, y por ende, mentirosa la iglesia que él sostiene mediante las doctrinas que le han sido reveladas. Te has vuelto enemigo de Dios. Claro, del Dios de la luz del mundo. Ahora eres una fruta podrida. Eres un cáncer que hay que erradicar para que no contamines a los miembros sanos del cuerpo. Eres un virus peor que el ébola. Todo hermano que sepa de tu apostasía tiene obligación de delatarte con tu pastor. Este intentará hacerte entrar en razón con un amor que está lejos de sentir, y tan pronto confirme que has perdido la fe o nunca la tuviste, comenzará el linchamiento moral, o religioso, como gustes llamarle, frente a toda la iglesia. A este discurso de odio público seguirán las acciones de odio para contigo y tu familia si es que ella está de acuerdo contigo. Comienza en el templo, con predicaciones sobre la apostasía. En Internet tenemos varios ejemplos de los discursos de odio contra los que niegan la fe en los apóstoles de la familia Joaquín. Donde consideren que haya el brote de un apóstata, los ministros llenarán sus predicaciones de frases llenas de odio. Así es exactamente del discurso de odio contra los miembros que niegan la fe. En público te señalan. El pastor le indica a tu familia que deje de dirigirte la palabra, te negarán los servicios espirituales, presentación de enfermos, te quitarán los privilegios, oraciones, obra, etc. Y todos tus amigos tendrán la indicación del Espíritu de Dios de alejarse de ti. Recuerda, eres como la gangrena. Así que, si dejas de creer o nunca creíste, tienes 3 posibles escenarios para seguir adelante. Te alejas sin decir nada. Solamente te alejas y dejas de asistir. Expresas con valor que ya no crees. Sufres el linchamiento social, mueres para la iglesia. Tratas de convencer a tu familia, alguno de ellos te delata. Pierdes a tu familia, a tu cónyuge o a tus hijos. Inminente divorcio o separación, ya que para los naasonistas la lealtad a Naasón está por encima de absolutamente todo. Por donde quiera que te vean los luzmundanos te voltearán la cara si te va bien, harán gestos desagradables. Si llegas a expresar lo que crees es posible que te arriesgues a una agresión física. La parte de tu familia que se queda, también sufrirá el rechazo de parte de la iglesia por la pura sospecha de que sean apóstatas como tú. Continúas para no sufrir el linchamiento social, finges creer, asistes poco y logras llevar una vida tranquila, aunque interiormente sufras los cultos, ofrendes, y asistas de blanco a los cultos mitineros para no perder lo que más amas, a tu familia. Y nos hemos quedado cortos. Si se te ocurre publicar las razones de por qué ya no crees en LLDM y su apóstol en alguna página de internet o red social,
Máxime si son delitos o faltas graves a los derechos humanos te descalificarán, publicarán todos tus defectos, errores y pecados que te conozcan. Los pastores y miembros de tu círculo de amistades, inclusive te inventarán lo que puedan para lograr descalificar tu testimonio. Se fue por envidioso, por impío, porque no quiso sujetarse, por ladrón, por homosexual, se fue por lesbiana, porque quiso ser honrado como un ungido, y por varios etcéteras. La finalidad es desacreditarte para que no seas un ejemplo a seguir. De estos hechos, estamos viendo muchos ejemplos, ya que muchos ex-LLDM están publicando sus testimonios actualmente y la estrategia de la jerarquía de la Iglesia es sencilla: descalificar, descalificar y descalificar. El camaleón cambia de color, victimización. A partir de junio del año 2019, después de haber disfrutado años de bonanza económica y expansión internacional, parecía que los estragos de aquel penoso 1997 se habían superado. Una iglesia fuerte económicamente, fuerte en membresía, fuerte por las alianzas políticas con los partidos en el poder y muchos miembros repartidos en importantes puestos de gobierno. Pero 22 años en que su discurso de odio no cesó, ni se limitó. Tanto así que existen muchas pruebas de cómo educan a los miembros a odiar a los que no creen como ellos basados en interpretaciones bíblicas del Antiguo Testamento. Tanta pujanza e impunidad social les dio la confianza para continuar con sus estrategias anticristianas violando aún derechos humanos básicos. Jamás imaginaron que tendrían que enfrentar nuevamente las mismas situaciones de 1997 pero a mayor escala en junio de 2019. Ante la avalancha de información negativa que los medios fueron publicando sobre el arresto de Naasón, como estrategia los abogados apostólicos sugirieron dirigir la atención de los medios a la feligresía. Usemos de escudo a la Iglesia. Digamos que el fiscal Becerra desató una ola de violencia contra los fieles al llamarlos ignorantes. Hagamos que la gente se sensibilice ante el ataque de los medios que provoca intolerancia hacia nosotros. Documentemos y denunciemos ante las organizaciones de derechos humanos la ola de discriminación y de odio que generó el fiscal y los medios de comunicación. Quizás se detenga esta guerra contra nosotros. Victimicémonos. A partir de entonces, surge una desesperada carrera por detener la información masiva que los medios comienzan a descubrir a la sociedad sobre diversas situaciones de la Iglesia, los crímenes imputados a Naasón y también a sus ministros, el tráfico de indocumentados, los negocios de la familia Joaquín, las cuantiosas ofrendas solicitadas a los hermanos, los incondicionales, los guardaespaldas apostólicos armados y los testimonios de Xóchitl Martín, la cereza del pastel. ¿Cómo detener todo esto? Utilicemos a la Iglesia de escudo. De hecho, en una de las primeras audiencias realizada en Los Ángeles, los líderes de la Iglesia llevaron a algunas personalidades simpatizantes de la Iglesia, entre ellas a José María Muria, cronista de Guadalajara, para hablar a favor de esta, de sus logros, de su buen papel en la sociedad, pero el juez no quiso escucharlos, por una buena razón: la inculpada no era la Iglesia, sino Naasón. Entonces, fracasados en su intento de presentar testigos que hablaran a favor de LLDM, el vocero Silem García y los obispos comenzaron una campaña para crear un ambiente de intolerancia, de odio que no existía, hacia la Iglesia. De la noche a la mañana, y por una temporada lograron reunir más de 1000 denuncias, según sus siempre alegres cifras, ante CONAPRED, donde se probaba, según ellos, que las afirmaciones de Xavier Becerra habían desatado un clima de intolerancia hacia los pobrecitos hermanos de la luz del mundo. Y así como inició la temporada de denuncias de crímenes de odio, también desapareció. Mientras tanto, la más cultivada en letras de los voceros o auxiliares en el Ministerio de Relaciones Públicas de LLDM, Sara Pozos, seguía desde su trinchera hablando contra el discurso de odio, contra la discriminación, contra la intolerancia religiosa y acuñando otra frasecita ridícula: respeto absoluto. Ridícula viniendo de quien, durante toda su vida, como cualquier luz mundano encumbrado, jamás ha sabido lo que es respeto a la fe de los que no creen como ella. Ahora sí, la luz del mundo es la víctima. Ahora es una minoría, es una iglesia que ha predicado el amor, la paz, la tolerancia hacia todos los que no creen como ella, una asociación religiosa que respeta las leyes y las obedece. Una pobre desvalida que está sufriendo el ataque inmisericordia de fanáticos del Opus Dei, de fiscales católicos que no respetan,
de medios de comunicación amarillistas, sin ética, inmorales, pseudoperiodistas y de religiosos que quieren impedir su exponencial crecimiento. Las iglesias evangélicas y protestantes no ven con odio a LLDM, más bien con pena, compasión y quizá, con lástima, porque sufre las consecuencias de poner la fe en un hombre. Pero no es la iglesia quien decide las estrategias, aunque Silen García haga parecerla como una institución democrática y no teocrática totalitaria. Son los líderes que gobiernan en lugar de nación quienes piden a los fieles que se victimicen, y después que ya no se victimicen, que se quejen de intolerancia y luego que ya no se quejen de intolerancia, o que publiquen en redes sociales sus títulos universitarios y luego que ya no los publiquen. Lamentablemente la Iglesia está enseñada a obedecer sin razonar, por el resultado de una confianza y lealtad absoluta al apóstol que consideran rey. En LLDM se obedece, y nada se cuestiona, como lo dijo Samuel Joaquín en una de sus pseudocartas apostólicas. Este es el juego de los líderes actuales de LLDM. El discurso de odio ha sido su doctrina desde siempre, y ahora se presentan como víctimas, pero del odio del vecino. Durante décadas se han alegrado de que los medios publiquen y exhiban los defectos y errores de iglesias como la católica y sus sacerdotes y ahora exigen que las demandas solo se ventilen en tribunales. En sus casi 100 años de existencia no han mostrado siquiera respeto a las demás confesiones, y ahora exigen respeto absoluto. El odio que LLDM recibe, solo es el que sembró en todos aquellos de los que humilló, abusó y envileció. No existe discurso de odio hacia LLDM más que aquel que está cosechando de los fieles a los que maltrató, humilló y abusó durante toda su existencia. La población de ajenos a esta fe no genera maltratos hacia los fieles, todo lo contrario, para el mundo evangélico, protestante y católico, LLDM se ha vuelto un tema de compasión y a veces de lástima. Las congregaciones cristianas de los países donde más miembros tiene LLDM reconocen que por la misma situación que pasa, nadie debe poner su fe, su confianza y su lealtad en ningún ser imperfecto sobre la tierra, y lo han aprendido de ese mismo libro que los nazonistas llama letra muerta. La intolerancia y discriminación de la que se proclama objeto LLDM solo existe en la imaginación de los voceros, dentro de sus templos contra sus propios miembros y contra las iglesias que no creen como ellos. Tampoco existe persecución, ni intolerancia hacia la iglesia. No más de la que existe contra otras denominaciones cristianas en Latinoamérica. El odio, la intolerancia y la discriminación de la que se proclama objeto la luz del mundo, solo existe en la imaginación falaz de los voceros, de los abogados apostólicos y también dentro de sus templos y sus colonias. Existe para usarse en contra de los que no son de su fe y contra sus propios miembros que han decidido no creer más en ese extraño ente espíritu doctrina llamada la elección. Así que, señores voceros del LLDM, dejen de hacer drama, de tirarse al piso, de hacer investigaciones y publicarlas en columnas trincheras para exigir respeto absoluto de la sociedad, de los medios y de las demás religiones. El único odio es el que ustedes tienen, es el que los hace levantarse, el que los impulsa a seguir adelante con su trabajo que es esparcir una nube densa de mentiras para que la iglesia y la opinión pública no conozca la verdad. Odio que escupen hacia los que hemos dejado de creer y que lo externamos de alguna forma. Ese sí es verdadero odio. Odio absoluto, es el que dirigen hacia Xóchitl Martín por tener el valor de delatar los delitos que cometiera inducida por el siervo. Odio que muestran hacia los periodistas, hacia los fiscales que llevan el caso de su líder, hacia los jueces. Odio es dividir familias, enfrentarlas. Odio es linchar públicamente a los que han decidido confesar que no creen y sus razones. Odio es agredir verbal y físicamente a los que ustedes llaman apóstatas, cuando deberían reconocer que le deben a un apóstata su fe y su esperanza, ya que Eusebio Joaquín apostató de la fe católica y de la fe yeseísta. Los que hemos salido de entre sus filas, podemos seguir viviendo con el odio que ustedes nos dedican, porque al salirnos, pudimos aprender a amar de verdad a nuestros semejantes y, aunque fuera cierto que nos odian más de 5 millones, siempre será mucho más grande el amor que Dios nos ha mostrado al sacarnos de esa asociación religiosa que puede ser todo, menos Iglesia de Jesucristo. Y recuerden, que la característica más importante de la Iglesia de Jesucristo, es el amor entre sus integrantes, y ustedes,
carecen de ella. Esto es un resumen de la columna de Moisés de la Fuente en el sitio www.exlldm.com.